la celebración eucarística en la gran fiesta mariana que nos congrega hoy en torno al altar. Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La fiesta de la Inmaculada entona perfectamente con el espíritu del Adviento, mientras la Iglesia se prepara a la venida del Redentor. Es muy justo acordarse de la Purísima, que fue concebida sin pecado porque debía ser madre. Puestos de pie nos preparamos para recibir a quien presidirá esta celebración y acompañamos al coro con los cantos. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Lectura del libro de Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín y me dio miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Y el Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te había prohibido comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder cantando. Porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Canten al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.
Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, victoria, tocar. Canten al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concebido en el amado. En Él hemos heredado también, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que nos sentamos. Hoy, hermanos, estamos celebrando esta solemnidad de la Inmaculada Virgen María. La Inmaculada, ¿qué significa? ¿Qué significa la concepción? Virgen, la Virgen Inmaculada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Díganlo fuerte. Que
que fue concebida sin pecado. Exactamente. Fue concebida sin pecado original. Y ahí es donde está el misterio que hoy celebramos. Este es el misterio. Que en ese entonces fue a la Virgen. Y también nosotros, el que cree y el que pone en práctica la palabra, también termina como María. No como ella, que vive sin pecado, porque fue concebida como tal para poder ser la madre de Dios. En la primera lectura escuchábamos este relato de que ya Adán y Eva habían pecado. Y Dios, por haber desobedecido, le expulsa. Y que el cielo se cierra. Por eso vemos, escuchamos en la lectura, en una de las lecturas, donde aparece que por Eva se cerraron los del cielo, y por María han sido abiertos de nuevo. Por María han sido abiertos de nuevo el cielo. ¿Para qué? Para que el hombre pueda volver, el hombre pueda resurgir. Pero primero hay que ganar el cielo. No es que todo el mundo pueda ganarse el cielo así por así, sino que tiene que entrar en este creer para que se dé la salvación. ¿Cuál es el misterio que contemplamos en esta solemnidad? La palabra clave que dice el ángel a la Virgen. Para Dios nada hay imposible. Nada es imposible para Dios. ¿Por qué el ángel le dice esto a la Virgen? Que para Dios nada es imposible. Porque quizás se entienda que lo dice por Isabel, la prima, que era estéril y que quedó embarazada por participación de Dios, porque Zacarías e Isabel eran ya ancianos, y que en ese primer momento se entiende que para Dios nada es imposible. Pero más que todo, la Virgen está interrogando al ángel, porque primero la Virgen entiende que un ángel engañó a Eva, que también era virgen, era doncella. María primero inicia con esta experiencia que tuvo Eva, y ella no quiere terminar como Eva, no quiere terminar pecando. Por eso, antes de decir sí, primero comienza a verificar si de verdad vienen de Dios, si de verdad esto es de Dios. Y comienza ahí a preguntarle por qué esto, por qué aquello, mira que yo... y el ángel comienza a contestar, de forma que le va mostrando que él viene de Dios, que él es el ángel Gabriel, que está siempre al servicio de Dios. Pero María no se cree el cuento así, tan fácil, porque será el mismo diálogo. Demonio que se aparece en la serpiente, que no es como muchas veces nosotros lo podemos pensar o imaginar. El ángel que el demonio, esta serpiente que se pone de pie o se pone, no sé, a dialogar con una persona. O sea, no es como quizá puede ser algo metafórico. Por eso María, que está delante de él, un ángel, y sabe que el demonio, Luzbel, es un ángel. No es como lo pintan la gente o lo pintan siempre uno, con dos cachos, un rabo y feísimo, no. Es Luzbel, el ángel más bello, pero caído. Por eso María, cuando está delante del ángel, comienza a preguntarle,
Pero ahora viene el misterio que el ángel le revela a la Virgen, no hace que María entienda el misterio. Por eso dirá el ángel, para Dios nada es imposible. Porque María está diciendo al ángel, ¿cómo puede ser que Dios vaya a nacer, vaya a entrar a un cuerpo de pecado? No porque María hubiese cometido pecado, sino porque ella entiende que porque el ángel, Adán y Eva, al pecar, entra el pecado original. Entra el pecado original en el hombre. Por eso María comienza, o sea, ella no sabe que fue concebida sin pecado original. Ella entiende que tiene algo, tiene un espíritu diferente al hombre, que el hombre vive en el pecado y no puede responder, no puede entender. Pero María no sabe incluso que Dios la había elegido. Y por eso ella se sorprende, porque sabe que Dios no puede cohabitar con el pecado. Por eso ella primero interroga y pregunta. Y de ahí que viene que el ángel le dice, para Dios nada es imposible. Es verdad que, le dice el ángel, es verdad que tus padres eran ya ancianos, no podían tener hijos. Y Dios precisamente aparece en ese momento y como ya tenía pensado de estas dos personas que también son temerosas de Dios, pero que no por eso ya nacerá María sin pecado original, sino que tiene que haber una participación de Dios directa. De verdad hay una unión de Ana y Joaquín como esposo, pero no en lo que nosotros entendemos. Para que María pudiera nacer sin pecado original, para que María nació ya preparada, para que Dios pudiera entrar en esa tierra, que es la misma tierra del jardín del Edén, donde Dios siempre bajaba a hablar con el hombre que no estaba corrompido. El hombre entendía a Dios, pero una vez que entra el pecado, el hombre ya entra en la oscuridad, queda ciego, sordo, y para el colmo no puede reproducir nada de Dios. Todo lo que hablará a partir de ahí, que ya el hombre está en pecado, está ya endemoniado, hablará como el demonio. Por eso, la primera palabra que sale de Adán, la mujer que me diste tú por compañera, fue la que me sedujo. Esta mujer que tú me entregaste como buena, seria y válida, ella fue. Entonces comienza ya a hablar como el demonio, acusando. No puede responsabilizarse de lo que él ha hecho. Y ahí se desencadena lo que ya escuchamos. No, fuiste tú, como la canción de esta, fuiste tú. Nadie quiere echarse la culpa. Por eso María está de frente a esta realidad y pregunta al ángel. Y el ángel tiene que decirle, tiene que explicarle, para que María pudiera entrar en el misterio, lo que Dios hará en ella. El Espíritu Santo estará en ti, te cubrirá toda por entero. Eso que, como tú has nacido sin pecado, así mismo también Dios hará que quede embarazada sin participación de hombre. María da el sí cuando escucha ya la última parte. Para Dios nada es imposible. María entiende, una vez dice, el demonio nunca hablará bien de Dios. Nunca el demonio habla bien de Dios. Por eso el demonio dice, sí, hágase en mí, se fía. María sabe que Dios no le va, después que ya el hijo nazca, que dice otra, vamos a decir, teología que el hombre tiene, como ya entendemos de los hermanos separados, y comienzan diciendo que después que María tuvo a Jesucristo, porque ellos en un momento entienden que María es la madre de Dios, pero no como
como realmente es. Como que si ya Dios, como que María cuando ya dio a luz, y como el niño podía, que esa es otra burrada, como María que ya da luz al niño, y ya como que ya, María, tú, muy bien, pero ya el hijo se va a quedar solo, porque él es Dios. Pues no, Dios no es así. Y de ahí viene como mucho, María tuvo más hijos, no sé cuánto, que para ti, que no conocen nada del misterio, no tienen idea de lo que es el misterio, de lo que es estar en la presencia de Dios. María, al tener a Dios dentro de ella, entra en el misterio total. Y no es como la gente entiende, que después que María tuvo a Cristo ya, Dios abandonó a María. Y ya tú eres, ya, haz lo que tú quieras, haz tu vida, ya tuviste a Jesucristo, el Hijo de Dios, ya Él va a tomar sus alimentos por sí solo. Pues no, Dios que se ha hecho hombre, desde que nace hasta que muere, está sujeto al hombre mismo, a José, a María, y directamente a María, que es la que estuvo hasta la última parte, hasta la muerte y resurrección. Entonces, Dios no es que se aprovecha de ti y luego te desecha, no. Todo lo contrario. Pues de ahí que viene Cristo diciendo, como escuchamos la palabra en el Evangelio de Marcos, cuando van diciéndole, mira, allí afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los primos de Cristo, los primos hermanos. Eran los hijos, por eso decían tu madre y tus hermanos. Los primos de Cristo, como normal, primos hermanos. Nos tratamos, incluso hay primos hermanos que se parecen como si fueran hermanos, porque vienen de la misma sangre. Entonces, ¿qué dice Cristo? Aprovecha ese momento y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son de mi propia sangre? Y dice, estos son mi madre y mis hermanos. Ahí es cuando viene el otro misterio. El misterio donde tú y yo participamos también como María, no como ella físicamente que tuvo a Cristo en su seno, en su vientre, pero sí, como Cristo dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, no de una manera literal, porque si fuera de otra manera, ahí entonces apareciera el rompecabezas. Para que me entiendan, que una mujer sale embarazada es normal, ¿verdad? Normalísimo. Pero imagínate en lo que Cristo está diciendo, que también nosotros nos convertimos en la madre de Dios. También vivimos como María. También el ángel nos anuncia. Y cuando decimos sí, la palabra que es proclamada, la aceptamos, Cristo se gesta. Entonces decía, no es que es una manera literal. Imagínense que fuera de una manera así como la podemos plantear. Imagínense que Juan Gómez embarazado, con la barrigota así. Está grande. Imagínense que Juan aparezca ahí con su barrigón, y que embarazado y tiene a Cristo en su vientre. Pero él es también la madre de Dios. Pero no literalmente. Entendemos que la barriga está grande. Pero no es que esté embarazado. Imagínense ustedes, Antinoy, imagínense que soledad. Y Antinoy así, con el barrigón. No es esto. O Pancho que aparezca ahí con su barrigota. ¿Y qué Pancho qué es lo que tiene? No, que está embarazado de Jesucristo. Esperando a Jesús. No es esto. No es un embarazo como natural de que Elizabeth tiene a Ezequiel o Nereida tuvo a él.
Es lo que es decir, escucho la palabra, la creo, Cristo se gesta en mi corazón, doy a luz a Cristo. ¿Qué es lo que hizo María? ¿Qué hizo María? ¿Se quedó con Cristo? Nos dio a Cristo. Cuando tú y yo hablamos de Dios, entonces damos luz a Cristo. En ese momento el otro recibe ese niño que es la palabra que se encarna. Y cuando yo recibo a Cristo, entro en la vida. Ese es el misterio. Ese es el misterio que la Virgen María vivió. Primero porque nace sin pecado original para que Dios habite en ella. Y el misterio fundamental, que es el que quiero terminar esta parte, es el que tiene a Dios no busca otra cosa. Te estoy dando una oreja, te estoy dando una pista, es la última que te estoy dando una pista. La pregunta es, San José, que era joven, así como está ahí, que era joven, alto, fuerte, robusto, parecía mías. San José, que tenía todo su derecho, porque estaba casado con María. María tiene una belleza natural, es joven. Tenía apenas 16 años y José nunca se acostó con María. ¿Por qué será? ¿Por qué José no tuvo, ni siquiera se le ocurrió acostarse con María, pudiendo? La respetaba. ¿Qué más? Porque sabía que le pertenecía a Dios. Usted ve el tema, que es lo mismo que estaban diciendo ya. Es lo mismo, o sea, no es que está mal, no estoy diciendo que esté mal, sino que la respuesta, yo hice la misma pregunta en Gonzalo, y están la misma respuesta, sí, porque le respetaba, porque le pertenecía a Dios. ¿Qué más puede decir? No importa, no es que usted no un examen, diga, escúchame. Por el amor a Dios. ¿Qué más? José, no temas llevarte a tu mujer, porque lo que está de ella es del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? ¿Por qué José no se acostó, no tuvo la necesidad de acostarse pudiendo con la Virgen? Porque es su esposa. ¿Por qué José ni siquiera se devolvía no de conuco, porque no es lo que traía carpintero? ¿Por qué José se ruchando ahí? Espérate, porque yo no tuve nada, déjame yo volver para allá. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía mucho temor de Dios. Porque tenía mucho temor de Dios. Sí, todo eso que ustedes dicen es verdad, pero lo que tiene, o sea, el misterio, que es lo que el hombre al final, si tiene esto, no busca otra cosa. Por lo mismo que usted dijo ya. ¿De qué? Porque tenían a Jesús ya y no les hacía falta nada. Ya tiene a Dios consigo. Dios suple lo que él necesita. Dios suple sus necesidades. Muchas veces el hombre, cuando está dañado, está, vamos a decir, viciado, piensa que si no entra en la parte, vamos a decir, sexual, como que no. Y José tiene alguien que le completa todo su ser. Esa es la palabra, le completa todo su ser. No tiene necesidad de buscar lo que su ser le pide. Ya lo tiene ahí. Tiene a Dios consigo mismo. Por eso el ángel dice: el Señor está contigo. No te preocupes, que el hombre como el que tú te casaste no te va a tocar, porque él también tendrá a Dios. Él también recibirá lo mismo que tú. Por eso no te preocupes, por eso María confía y obedece en todo a José.
porque sabe que José tiene el Espíritu de Dios, tiene la forma de pensar de Dios, porque tiene ya su Espíritu. Es como, por ejemplo, nosotros los sacerdotes, que renunciamos al matrimonio a algo bueno, para nosotros los sacerdotes, renunciamos a algo bueno a algo mucho mejor. Porque si fuera así, entonces, si no fuera para algo mucho mejor para mí, entonces no. El matrimonio, lo mejor, por ejemplo, tú le preguntas a un matrimonio, por ejemplo, a Tino y a Luisa, a Ana no está aquí, a Juan y a María, o sea, tú le preguntas y dices, ¿es uno mejor? Si dice lo contrario, me problema. Entonces, nosotros renunciamos a algo bueno para algo mucho mejor. Y que no es, esto es un misterio también. Esto es un misterio. Mucha gente, muchos hombres dicen, pero oye, ¿cómo los padres pueden vivir en la nómina? Porque tienen en la mente todas esas cosas, toda esa enfermedad que sí. Pero entonces también yo le puedo responder como muchas veces, tú puedes tener a tu mujer, pero a veces no puedes estar con ella por muchas razones. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Está casado? Es decir, como José, está casado, aunque él, ya le expliqué por qué no tenía que ir allí a Bucaná, porque ya lo tenía todo, pero muchos están casados, pero no pueden estar juntos. Entonces nosotros, que ese es el misterio nuestro, cuando yo me iba a ordenar, yo le pregunté al obispo, como Señor, yo tengo una duda, mire, que yo todavía han hablado de todo, pero hay algo que yo nunca lo he visto, que lo han mencionado ni siquiera. Ustedes han hablado de teología, de filosofía, de toda esa miseria pero ustedes no nos han dicho cuál es la pastillita que tenemos que comprar nosotros. ¿Cuál es la oración? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Machucar un dedo? No sé. ¿Cuál es? No, ninguna. No hay ni pastillita, ni oración, ni... Ese es un misterio. Es un misterio. Y él nos puso de ejemplo a San José. Dice, José, teniendo a María, pudiendo acostarse con ella, no lo hizo porque ya tenía a Dios. Entonces nosotros recibimos a Dios, está dentro de nosotros. Por eso yo puedo, porque Dios está conmigo. Y que no es un cuento, sino no. Claro, están las tentaciones, están los momentos pero uno entonces confía en Dios. Le pide a Dios, Señor, ayúdame. Pero yo tampoco puedo agarrar y ponerme hasta ahí, sabiendo que el perro está amarrado hasta ahí. Y si yo me paso de ahí, bueno, ya te sabes, ¿verdad? Dejamos el tiempo que va. Entonces, hermano, este misterio también es para que nosotros entendamos. Dios quiere estar en ti para que viva en plenitud la gracia de Dios, para que viva en plenitud la paz, lo que tú buscas. Y tenemos que ir a tantas cosas para tener esto. Tenemos que comprar muchas veces la felicidad, la alegría, la paz, y son cosas efímeras que se terminan de una vez. Por eso María, escuchando al ángel, dice, hágase en mí, haz lo que tú digas. Yo confío en Dios. Pues confiemos en Dios, hermanos. Confiemos de que Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos dejará solo, nunca nos dejará en la muerte, sino más bien nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para introducirnos en el cielo con Él. Nos ponemos de pie.